infecciones respiratorias altas en el adulto, en base a nuestra bibliografía. Vamos a comenzar con este paciente, que es un paciente masculino de 18 años de edad, que acude por odinofagia, por adenomegalia. Ven ustedes aquí en la imagen, parece tener un exudado al lado de la amígdala, una lesión blanquecina. Además está asociada a úlceras son úlceras aftosas. Y además el paciente refiere sensación de malestar y sensación de fiebre. ¿Okay? Lo que nosotros debemos de saber, cuál es la enfermedad, cuáles son los diagnósticos diferenciales, qué complicaciones podrían existir si no tratamos bien, si no hacemos un buen diagnóstico, cuál es el tratamiento correspondiente. Las infecciones de vías respiratorias altas, pues vamos a comenzar desde acá, ¿no? En la cavidad nasal puede existir una rinosinusitis, ese es el término correcto, ya no sinusitis, una rinosinusitis. Si esta todavía se prolonga más aún, puede llegar a una otitis media. Luego tenemos la faringitis, la amigdalitis, la laringitis y el resfrío común. Normalmente esas son las infecciones de vías respiratorias altas. Las bajas, pues ya hay otro capítulo con relación a medicina interna. Vamos a comenzar con la rinosinusitis aguda y crónica. Estas existen tres entidades que se denominan la rinosinusitis aguda, la rinosinusitis crónica y la exacerbación de rinositis crónica. Para esto nosotros siempre debemos definir qué significa cada enfermedad. La sinusitis es la inflamación de los senos paranasales. La rinitis, la inflamación de la cavidad nasal. En 1996 se implementó el término de rinosinusitis, la que es la rinitis precede a la sinusitis, y una sinusitis sin rinitis es extremadamente muy rara. ¿Okay? Por eso el término de rinosinusitis actualmente. El término de sinusitis ha sido reemplazada por rinosinusitis en 1996 por la Academia Americana de Otorrinolaringología. ¿Okay? Entonces, la rinosinusitis aguda es un cuadro caracterizado por inflamación de senos paranasales con duración de hasta 4 semanas, un poquito más de un mes, ¿no? Mientras que la rinosinusitis crónica, por lo menos debe haber una duración de al menos 3 meses. ¿Ok? Y en el intervalo entre 4 semanas y 3 meses, pues vamos a denominar rinosinusitis subaguda. Y la rinosinusitis aguda recurrente son 4 o más episodios de rinosinusitis aguda bacteriana en un año con resolución de los síntomas entre los episodios. Ahora, para que un paciente infecten los senos paranasales, tanto maxilares, etmoidales y demás, pues hay factores de riesgo, como en todo, ¿no? Si un paciente viene con una rinosinusitis, nosotros veremos qué factor de riesgo tiene, ¿ok? Entonces, lo que se han asociado, por ejemplo, están relacionados con el huésped, y dentro del huésped está el síndrome de cilio inmóvil y la fibrosis quística y otras enfermedades más. Estas dos enfermedades se caracterizan porque los cilios del sistema respiratorio, el epitelio pseudoestratificado ciliado, pues estos cilios no se mueven de una manera adecuada. Es más, los pacientes que tienen síndrome de cilio inmóvil, pues tienen neumonías recurrentes, ¿ok? Y sobre todo se lo diagnostica entre la infancia y la adolescencia, ¿ok? Además, estos pacientes que hacen neumonías recurrentes entran en un protocolo, en un abordaje diagnóstico cuyo enfermedad es también descartar una fibrosis quística o un síndrome de cilio inmóvil. ¿Okay? Es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo son las alteraciones anatómicas, por ejemplo, una desviación del tabique nasal, por ejemplo, la concha bulosa, el cornete medio paradójico, son alteraciones anatómicas que
que me predisponen a un desarrollo de una rinosinusitis. Además, las alergias, las alteraciones inmunológicas o problemas neoplásicos también me predisponen a esta enfermedad. La fisiopatología es básica. Lo primero que existe, hay una infección respiratoria, ¿no? Una rinitis, lo cual hay un edema de la mucosa de la nariz y los senos paranasales, es decir, se inflaman estos senos. Posteriormente se ocluye la hostia, el orificio del seno paranasal. Obviamente, si se obstruye, el moco no se excreta, por lo tanto el moco se vuelve más viscoso y ante eso existe una alteración ciliar, reduce el aclaramiento ciliar, hay mayor éstasis de moco, mayor colonización de bacterias y mayor infección. ¿Okay? Para la rinosinusitis crónica interactúan esta inflamación crónica, el cual altera en una rinositis con pólipos nasales y otra rinosinusitis crónica sin pólipos nasales. La rinosinusitis aguda, el diagnóstico es clínico de rinosinusitis aguda según la Academia Americana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. No es nada más que una rinorrea, ¿okay? Si hay secreción nasal, moco. Esta puede ser característica una descarga nasal posterior, ¿okay? Es decir, que el paciente la secreción nasal no la expulsa, se la puede tragar esa secreción nasal posterior. Además que puede estar acompañada por obstrucción nasal, dolor y plenitud centrofacial. Esta es la característica de una rinosinusitis aguda. Para esto se han identificado signos mayores y signos menores. Dentro de las mayores está la presión y el dolor facial, congestión facial, obstrucción nasal, descarga nasal, sobre todo posterior, que esta descarga es purulenta, amarillenta, que se asocia a hipoosmia o anosmia. Y el examen nasal existe secreción nasal y probablemente el paciente tenga sensación de fiebre. Y dentro de los criterios menores está, o los síntomas menores, dolor de cabeza, fiebre, halitosis, fatiga, dolor dental, tos, dolor en el oído, opresión. ¿Sí? En la rinosinusitis aguda, la complicación, esto es lo más temido, ¿no? Las complicaciones y probable pregunta de examen son estas: alteración visual, edema periorbitario, alteración del estado mental. ¿Okay? Cuando un paciente llega en estas condiciones, inmediatamente debemos de derivar a urgencias para hacer su diagnóstico o probable complicación. Entonces, el abordaje de una rinosinusitis debemos ver si es de etiología viral o es de etiología bacteriana. ¿Okay? ¿Esto de qué va a depender? Es muy difícil clínicamente de identificar, pero tenemos algunos datos que nos apoyan a que pueda ser bacteriana. Entonces tenemos la persistencia de síntomas por más de 10 días sin presencia de mejoría clínica. Otro dato es una fiebre mayor a 39 grados centígrados, dolor facial y rinorrea mucopurulenta por 3 a 4 días desde el inicio de la enfermedad y la progresión de los síntomas después de 5 a 6 días después de la infección respiratoria aguda o empeoramiento posterior a la mejoría clínica. La fiebre, el dolor y la secreción son la clave para sospechar una etiología bacteriana. Entonces, nosotros vamos a pensar qué diagnósticos diferenciales tenemos, es decir, qué otra enfermedad pudiera ser, ¿no?
Dentro de ellas, el resfrío común. Pues el resfrío común solo tendrá rinorrea, sensación de malestar general y no tanta descarga posterior. Mientras que la rinitis alérgica pues habrá previa exposición a un alergeno, ¿no? No sé, una tiza de pizarra o comenzó a inhalar ciertas sustancias, etcétera. La rinitis inflamatoria, lo mismo. El dolor facial pues pudiera deberse a un absceso dentario, que también se puede manifestar con odontalgia o simplemente una cefalea, ¿no? Que ahí no vamos a encontrar fiebre. Entonces esos son los probables diagnósticos diferenciales dentro de esta entidad. Entonces antes, pues cuando antes sospechaba una rinosinusitis, se pedían radiografías, ¿no? Y las que nos enseñaban en la universidad, tanto la exposición de Waters y otro tipo de radiografías. Pero actualmente el gold estándar o la imaginología que más nos ayuda como complemento es la tomografía. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, cómo, miren, este es el seno maxilar, otro seno maxilar derecho, los cornetes, como acá hay un nivel hidroaéreo, ¿no? Con una mucosa engrosada, acá es más, y hay un nivel hidroaéreo. Mientras, miren acá, todo el seno paranasal o el seno paranasal acá, todo está ocupado del lado derecho. Entonces ya nos habla de que existe ocupación en estos senos paranasales. Las radiografías simples, sin embargo, solo representan una sensibilidad del 76 y una especificidad del 79%. Pues por lo tanto se ha dejado de utilizar o de hacer estos estudios por esta rentabilidad diagnóstica. Por lo tanto, no proporcionan datos para identificar una rinosinusitis viral ni bacteriana y pueden ser confusores dentro del tratamiento y diagnóstico. ¿Okay? Lo que más nos interesa son las tomografías, ¿no? Para identificar el nivel hidroaéreo, como ustedes ven acá, un nivel hidroaéreo, el edema de la mucosa, ver si hay colecciones en senos paranasales. Y lo más frecuente que se encuentran son los maxilares con un 87%, la ocupación etmoidal 65%, frontal 32% y en el esfenoides un 39%. Entonces, en base a estas características, yo voy a comenzar a buscar. ¿Ok? Si en el examen me pregunta cuál es el seno paranasal que más se afecta, los senos maxilares. ¿Ok? Mientras que la rinosinusitis crónica pues lleva más de 12 semanas, ¿no? Presenta rinorrea mucopurulenta, obstrucción nasal, hiposmia y plenitud centrofacial. Para el apoyo diagnóstico debe ser demostrada por imaginología, hacer una exploración física, esto con los otorrinos, porque tienen que realizar tienen que hacer una exploración más exhaustiva con relación a estos senos, y puede ser que exista presencia de pólipos. ¿Okay? Entonces el diagnóstico se hace por endoscopía nasal, una rinoscopía anterior y una tomografía. ¿Cuáles son las complicaciones de una rinosinusitis? Es decir, el paciente tiene rinosinusitis, probablemente subaguda o crónica, y si no la trato o si no la diagnostico como tal, vamos a tener complicaciones. Para eso existe la clasificación de Chandler, la cual consiste que esta secreción mucopurulenta pueda ir a la región de los párpados, puede ser retroorbitaria, en la región medial de los senos etmoidales, alrededor del nervio óptico en la región retroorbitaria como tal, o puede llegar hasta el cerebro. Esto es lo más peligroso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a sospechar de que el paciente esté desarrollando alguna complicación? Para eso, clínicamente, nosotros vamos a ver una droptosis, un eritema del párpado, como en esta imagen, hemosis, ¿okay? Es decir, aumento, hinchazón unilateral de los párpados,
limitación en los movimientos oculares, ¿okay? Puede haber cambios visuales, una oftalmoplegia, eso que nos hace indicar que ya está con una neuritis óptica, y este paciente puede llegar a tener abscesos y ceguera. ¿Okay? Esas son las complicaciones que si no la diagnosticamos de manera adecuada. Entonces el tratamiento para estos casos tiene que ir sí o sí con antibióticos intravenosos, una posición semi-Fowler, compresas calientes, es decir, para que el líquido de espeso pueda volverse un poco más fluido. Para esto nosotros vamos a usar drenajes o facilitar el drenaje con descongestionantes, lavados nasales y mucolíticos. Y el otorrino lo que va a hacer es un drenaje quirúrgico para evitar las complicaciones que ya mencionamos. Otra complicación muy temida es la trombosis del seno cavernoso. ¿Okay? Esta es una complicación orbitaria y a la vez intracraneal. Pregunta de examen. ¿Okay? Esta complicación de la trombosis del seno cavernoso es una complicación orbitaria y a la vez intracraneal. Entonces esto se debe por congestión venosa, es una extensión retrógrada, es decir, hacia atrás, y son complicaciones de los senos etmoidales y esfenoidales que son probablemente fuentes de infección. ¿Okay? Existen otras complicaciones intracraneales como las meningitis, ¿no? Es tremendo porque nos pueden dejar secuelas como parálisis, etcétera. Abscesos epidurales, subdurales o abscesos intracraneales y trombosis del seno venoso. El manejo, acá tenemos un algoritmo. Y para esto del manejo, sobre todo en infectología, nosotros debemos de guiarnos en las guías. ¿Okay? Y estas guías son de las guías ITSA. ¿Okay? Y este algoritmo nos dice que si tenemos síntomas y signos que persisten por más de 10 días, o que son severos, que empeoran entre 3 a 4 días, si nos dicen sí, pues iniciar el tratamiento de segunda línea. Y ahorita vamos a ver qué es un tratamiento de segunda línea. ¿Ok? Y si no, pues vemos tratamiento de primera línea. Entonces aquí hay dos cosas. Mejora a los 3 a 5 días, se completa antibióticos hasta los 7 días de 5 a 7, o puede empeorar. Y si empeora entre el tercer al quinto día, yo debo de cambiar necesariamente el antibiótico. ¿Ok? Y si cambio el antibiótico y no mejora, para eso yo debo realizar un cultivo y una tomografía para ver que probablemente no solo sea necesario antibióticos, que probablemente necesita una intervención quirúrgica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pacientes nos puede ir mal? Es decir, no podemos controlar la enfermedad. En pacientes menor de 2 años o mayor de 65 años, o el paciente que en el último mes haya recibido antibiótico, hospitalización en los últimos 5 días y en pacientes con inmunocompromiso. Estos datos nos estarían hablando de que el paciente o que la bacteria tenga algún riesgo de resistencia bacteriana. Okay. Entonces, los medicamentos de primera línea, acá tenemos según el ITSA y según la Academia Americana de Otorrino y la cirugía de cabeza y cuello. De primera línea siempre va a ser la amoxicilina con clavulamato, ¿okay? Con un inhibidor con una beta-lactamasa. Y de segunda línea, acá vamos a tener la cefalosporina, los macrólidos. Y aquellos pacientes que tienen alergia a la amoxicilina, pues ahí usaremos los macrólidos. ¿Okay? Entonces acá la otra alternativa tenemos clindamicina y cefalosporina de tercera generación. En mi recomendación, la primera línea siempre es la amoxicilina más clavulamato, sobre todo si el paciente ha tenido antecedentes de que recibió antibióticos. Entonces después en algunos manejos, en algunos tratamientos, mencionan esteroides intranasales. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos la fluticasona, ¿no? Que es un esteroide intranasal. Por ejemplo, las guías ITSA lo que nos recomiendan es que el beneficio es demostrado marginalmente, estadísticamente significativo, ¿no? Su beneficio es muy poco.
La recomendación de uso se considera opcional en una rinosinusitis aguda, ¿ok? Y solo debemos de usar de manera rutinaria o que esté indicada plenamente es en pacientes que a la vez tienen rinitis alérgica, ¿ok? Bueno, mientras que la guía EPOS menciona que en los estudios recientes demuestran que el furbato de mometasona es superior al placebo, pero no es superior a la amoxicilina. Conclusión, los esteroides nasales solamente en pacientes con rinitis alérgica. ¿Okay? Y lo más importante en estos pacientes es la irrigación de su consolución salina. Esto es muy importante. ¿Para qué? Para la secreción mucopurulenta se pueda hacer más fluida, ¿okay? Para que se pueda eliminar con mayor facilidad, ¿okay? Por eso las guías ITSA recomiendan, es importante para el efecto clínico, tiene bajo riesgo, es decir, bajo efectos adversos, se recomiendan en conjunto con la terapia antimicrobiana y pues faltan estudios para determinar la concentración, el volumen y la frecuencia, es decir, si voy a usar una solución salina al 3% o al 0,9% o al 7%, pero creo yo, desde mi punto de vista, cuanto más un poco saladito o hipertónico, porque nosotros sabemos que la solución fisiológica, mal llamada fisiológica, viene al 0,9%, ¿no? Pues esa podemos usar, pero sería ideal usar un poco al 3,5%, viene ese tipo de solución para hacer dichos lavados. Y otros, como manejo en la rinosinusitis, está el aire humidificado, el bromuro de hipratropio, los probióticos, AINES y los mucolíticos. Estos realmente no han demostrado un beneficio contundente en cuanto a su manejo. Ahora vamos a entrar a otra enfermedad que también igual es una complicación de una enfermedad primaria, probablemente de una faringoamigdalitis, es la otitis media aguda. La otitis media es la inflamación de origen infeccioso del revestimiento superióstico del oído medio. Afecta la caja timpánica, la trompa de Eustaquio, el antro y las celdillas mastoideas. La clasificación es igual a 3. Aguda, subaguda y crónica. Aguda menos de 3 semanas, crónica más de 2 semanas. Y entre estas la subaguda. La epidemiología pues afecta más a los niños, entre un 50 y 85%. Y el 40% pueden tener 6 o más episodios cuando estén alrededor de los 7 años. El pico de incidencia donde más encontramos otitis medias es de 6 a los 15 meses de edad. ¿Y qué factores de riesgo? La edad, el sexo, la raza, la prematurez, la alergia, la inmunodeficiencia, malformaciones craneofaciales, desórdenes genéticos y el reflujo gastroesofágico predisponen a esta infección. ¿Okay? ¿Y cuál es la fisiopatología? Pues básicamente casi similar, lo que existe es una disminución de los movimientos mucociliares que predispone a una disminución de aclaramiento, aumento de adhesión y colonización bacteriana. Esto hace que se ascienda la infección a través de la trompa de Eustaquio, es decir, de la cavidad oral al oído a través de la trompa de Eustaquio. Y esto predispone a un aumento de secreción, edema y disfunción de la trompa de Eustaquio, disminuye la presión negativa y se acumula moco en el oído medio. Para eso existen fases de esta infección. A un principio existe una hiperemia, existe exudación, supuración y coalescencia. La causa, lo más frecuente, es viral. ¿Okay? ¿Cuál? ¿Qué tipo de virus? El virus sincitial respiratorio, influenza, adenovirus, parainfluenza, rinovirus. ¿Okay? Esto, sobre todo, principalmente en los niños. Cuando esto ya se convierte, que se asocia a fiebre, que tiene una secreción purulenta,
y probablemente sospechemos en etiología bacteriana. ¿Ok? Entonces acá en este cuadro hacen comparaciones de cuáles son las causas más frecuentes. ¿Ok? Por ejemplo, en la otitis media aguda, la causa más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Después seguida de otras bacterias. ¿Ok? Mientras que en la otitis con secreción han identificado otro tipo de bacterias. ¿Ok? O que en algún porcentaje no hay crecimiento bacteriano. El cuadro clínico pues es la otalgia, el dolor en los oídos, puede haber eritema en la membrana timpánica. Aquí están con su relación entre sensibilidad y especificidad, fiebre, tos, rinitis, irritabilidad, hiporexia, vómito, dolor faríngeo y cefalea. Lo que más me interesa es la otalgia, ¿okay? El eritema y la fiebre. Entonces para esto se hace una otoscopía. En la otoscopía lo que nosotros vamos a encontrar en la membrana timpánica es una membrana timpánica opaca, roja amarillenta. Miren, puede estar abombada, su movilidad puede estar reducida y en algunas veces podemos existir perforaciones. Si el paciente tiene una secreción por el oído, pues significa que está perforada la membrana externa y probablemente el tratamiento sea con antibióticos, obvio, ¿no? Algo que nosotros no debemos de olvidar es que los niños menores de 6 meses deben ser siempre tratados con antibióticos, ¿ok? Siempre. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a prescribir antibióticos? Obviamente cuando exista fiebre, secreción purulenta, el dolor muy importante, para eso nosotros damos antibióticos. ¿Y cuál es de primera línea? Pues amoxicilina, ¿ok? Si a los 2-3 días no mejora, pues yo me salto amoxicilina clavulamato, ¿ok? Pues de manera práctica, creo yo que la mayoría de los médicos se inclinan por amoxicilina con clavulamato o con sulbactam o con lo que ustedes quieran, ¿ok? Con un inhibidor de beta-lactamasas. Y el tercero es la ceftriaxona. Obviamente, si el paciente no mejora entre el tercer y el quinto día, pues hacemos cultivo, ¿no? O hacemos o derivamos al otorrino para que no exista algún otro tipo de complicación. Entonces él ya considerará realizar una timpanocentesis para aumentar la excreción de dicho moco. Las complicaciones. Dentro de estas complicaciones existen intratemporales y las intracraneales. La complicación de una otitis media intratemporal es la hipoacusia, síntomas vestibulares, alteraciones del lenguaje y desarrollo de una mastoiditis. Las intracraneales son mucho más peligrosas, pueden llegar a una meningitis, un absceso o un empiema subdural, absceso cerebral y una trombosis del seno lateral. Ojo con esto, seno lateral. ¿Ok? Estas las complicaciones intracraneales son mucho más peligrosas. ¿Por qué? Porque si no diagnosticamos a tiempo, pues dejan secuelas o pueden fallecer.